Esta serie llamada El último gran diluvio pretende compartir con ustedes las benditas escrituras y para ello escudriñaremos primeramente lo dicho por el Mesías en Mateo 24. Juntos trataremos de entender las señales que Yeshua nos dejó. ¿Por qué mencionó el diluvio de los tiempos de Noé? Compararemos esa civilización con la nuestra. Este es un tema complejo, extenso y muy interesante. Esperamos que sea de gran utilidad tener en audio este mensaje a aquellas personas que tengan problemas visuales y aprovechen la bendición que el Padre Celestial nos da para que nadie se quede sin conocer su mensaje. El Padre Celestial no aplica disciplina a sus hijos sin antes habernos advertido las consecuencias de no obedecer su palabra. Por ello, escuchemos con atención y actuemos con diligencia y con temblor. Pero para antes de entrar en el tema, oremos. Bendito y altísimo Rey, Creador de todo lo existente, el Todopoderoso de Abraham, de Isaac y de Jacob, de Israel, porque usted es bueno y por los méritos de su Hijo amado, Yeshua el Mesías, venimos hoy ante su bendita presencia, clamando su perdón, así como su guía y dirección en nuestras vidas. Por favor, ayúdenos a comprender su bendita palabra, a ponerla por obra y compartirla con nuestros hermanos. Le rogamos que su Ruach HaKodesh, su bendito Espíritu apartado, nos ayude a serle a usted siempre leales, fieles y obedientes bajo cualquier circunstancia. Que su rostro resplandezca sobre nosotros y de nuestros seres queridos. Le damos gracias por todo lo que usted nos da y lo que no nos da. Asimismo, le damos toda la honra, kabod, halel, amor y exaltación. Le suplicamos, sane nuestra alma, mente y nuestro cuerpo. Guíenos con su luz y sabiduría, no nos deje caer en tentación, y líbrenos de todo lo malo, de todo Ruach Ra, de los Railim, sean atados, reprendidos y alejados de nosotros. Rogamos que su Malach acampe en derredor nuestro, nos defienda y nos proteja su ángel bendito Yeshua, que la sangre bendita del Cordero nos proteja desde nuestra cabeza hasta nuestros pies. Bendiga este canal para que sus siervos fieles podamos servirles. No somos dignos, Padre, de ser sus siervos, pero alguien tiene que decir su verdad. Que la pluma verdadera del escriba diga su palabra para todos los tiempos, porque de generación a generación se ha promulgado su palabra sigue viva. El Todopoderoso vivo, el Dios de vida, el Todopoderoso de Israel, Baruch atá por siempre. Bendito seas, Rey Todopoderoso. Seas tú dirigiendo este mensaje para que llegue a la mente y corazón de su pueblo y que cada palabra que sus siervos pronunciemos sea fiel y verdadera. Como un día dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, en el nombre de Yeshua, aleluya, amén. Amigos del canal Escudriñando su Palabra, vamos a iniciar con este tema tan profundo e interesante que Yeshua nos dejó.
vamos a compartir con ustedes lo dicho en el texto en Mateo 24. Vamos a escudriñar todo el capítulo y lo vamos a conectar con varias referencias que consideramos que nos van a ser de gran utilidad. Así que para aquellos que quieran leer su Biblia en la versión que tengan, y si pueden cotejarlo con varias versiones es aún mucho mejor, pero para aquellos que aún todavía no han adquirido el mayor tesoro que es la Biblia, tenemos esto en su pantalla. Así que, pidiéndole permiso a nuestro Padre, iniciamos. Y dice así: mientras Yeshua salía del templo y se retiraba, sus discípulos vinieron y llamaron su atención hacia los edificios. Pero él les respondió: ¿ven todo esto? Sí, en verdad les digo, todo será destruido, ni una sola piedra quedará en pie. Así que cuando estaba sentado el Mesías en el monte de los Olivos, los discípulos vinieron a él y privadamente le preguntaron: Rabí, Mashiach, dinos cuándo pasarán estas cosas que hoy nos dicen, y cuál será la señal de tu venida y la del fin del mundo. Amigos que nos escuchan, es muy importante que comprendamos el inicio de este texto. ¿Qué es lo que están preguntando los discípulos y en qué tiempo? Era en el tiempo de que Yeshua estaba en la tierra, y las preguntas son: ¿cuándo serán destruidos estos edificios? ¿Cuándo será destruido el templo que ya había sido reconstruido por orden del rey Ciro y del rey Darío en tiempos de Nehemías y Esdras? Y también dinos cuál será la señal de que tú vas a regresar y la del fin del mundo. Si comprendemos las preguntas, podremos entender el desarrollo del tema. A estas preguntas Yeshua respondió: tengan cuidado que nadie los engañe, pues vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Mashiach, yo soy el Mesías, y los llevarán por camino errado. Ustedes van a oír de guerras y de rumores de guerras, pero no se asusten, estas cosas tienen que acontecer, pero el fin no llegará aún, porque la gente va a pelear uno contra el otro, las naciones se harán la guerra una contra la otra, habrá hambruna y terremotos en varias partes del mundo. Todo esto será solo el comienzo de todo lo que el mundo va a sufrir, de los dolores de parto. Entonces aquí notamos cómo Mashiach Yeshua nos habla de esas guerras, de los rumores de esas guerras, de terremotos, de hambruna, de pestes. Dice: mas todavía no llega el fin, solamente es el comienzo del sufrimiento, de la gran tribulación. Seguimos avanzando en el texto y dice Yeshua: en ese tiempo ustedes serán entregados y arrestados para ser castigados y muertos, y toda la gente los odiará por mi causa, a causa de ser mis discípulos. Y sabemos que desde el tiempo que Yeshua estuvo en la tierra, fueron perseguidos, más aún cuando él sufre en la cruz y es ascendido a los cielos. Es así como son perseguidos sus discípulos hasta hoy día. Y esto aumentará en los próximos cortos tiempos en que habrá gran persecución. También nos dice que a muchos les van a tender trampas para que se odien unos a otros, apartándose así muchos de la fe, que esto es la apostasía. Por eso Yeshua dice: y cuando regrese aún hallaré fe. También dice: muchos de mis seguidores dejarán de creer en mí, traicionándose uno al otro y sintiendo odio por él. Qué fuerte, ¿no? Imagínense que ahorita tú en tu congregación, a quien le llamas hermano, en esos tiempos seas tú mismo quien denuncies a tu hermano, siendo de tu familia o no. Por eso tienes que tener bien cimentada tu fe y tu amor. También nos dice que muchos falsos profetas aparecerán y engañarán a mucha gente. Esto también ya lo estamos viendo, todas estas señales.
Y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos se enfriará. Quizá tú en tu versión más conocida como Reina Valera, que es la más leída, has escuchado que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora voy a explicarte por qué nosotros estamos poniendo por la falta de cumplimiento a la Torá. Quizá tú seas un escuchante de primera vez en nuestro canal y te vamos a comentar que este canal tiene por propósito volver a la raíz hebrea. Recordemos que Yeshua mismo dice en el Nuevo Testamento que la salvación viene de los judíos. Claro, Él es un judío y el pueblo escogido por el Altísimo es el pueblo de Israel, los hebreos. Entonces tenemos que volver al origen, a entender cómo se originó todo esto. Esto no empezó con el cristianismo, esto empezó con un creador todopoderoso que creó toda una serie de civilizaciones, desde Adán y Eva hasta nuestros tiempos y hasta lo último que exista. Él es el creador, pero Él también eligió un pueblo llamado Israel. Y precisamente Torá es una expresión hebrea que nosotros la entendemos como la ley del Altísimo. Y si vemos nosotros hoy día esa falta de inclusive observancia a la ley del Altísimo, ya no digo cumplimiento, sino simplemente observarla, es casi total en la humanidad. Es un remanente que estamos volviendo a ver la ley del Altísimo y a quererla cumplir. Así que esta ley bendita del Creador, todavía en tiempos de Yeshua, era muy respetada, muy cumplida, a excepción de los fariseos que estaban agregándole, haciéndole cargas que el Altísimo no había impuesto. Y es por eso los reclamos de Yeshua. Es por eso también hoy día que el Talmud, que es la ley oral de la Torá, que son añadiduras sobre añadiduras, doctrinas de hombres, es lo que está mal. Pero la ley bendita del Creador, y no quiero que se entienda solamente como los 10 mandamientos, porque la ley del Altísimo es una serie de ordenanzas y estatutos que están comprendidos en el Antiguo Testamento. Ahí tú podrás observar cómo hay ordenamientos para, según el género, ya sea el hombre, la mujer, la función que cumpla esa persona, de los que nos han dicho que son aproximadamente 613, mas no todos se pueden aplicar hoy día, a razón de que no hay templo, a razón de que ya no hay sacrificio, pues Yeshua es el Cordero perfecto de una vez y para siempre. Pero esto no significa que ya esté anulada toda la ley. Yeshua no vino a abolir la ley, Él lo dijo claramente, sino vino a cumplirla, a todo lo que decía ahí, junto con los profetas. Entonces, ese cumplimiento de la Torá nos traería como consecuencia amor en la humanidad, porque los mandamientos del Padre son todos tendientes a amarnos unos a los otros, a no hacernos daño, a no tener idolatría. Todo esto fue con el propósito de ser bendecidos, de manera tal que si alguien no está observando la ley del Altísimo, no tendrá amor y por lo tanto matará, secuestrará, violará, robará. Y eso es lo que está pasando en la humanidad. Están viviendo todos desordenadamente, sin atender a las reglas benditas, sabias y eternas de su Padre Celestial. Así que por esto, aquí hacemos un énfasis especial en lo que Yeshua nos predijo. Por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la ley de su Padre, el amor de muchos se va a enfriar y va a haber mucha maldad. Profecía cumplida, tal cual lo estamos viendo. Quizá en ese tiempo a los discípulos les costaría mucho trabajo creer que esto sería así. Pero hoy día, si ellos viajaran en el tiempo y en el espacio, se darían cuenta que muchos cristianos, desgraciadamente,
alegan que solamente hay una gracia, que solamente la salvación es por fe y no por obras. Qué difícil sería para los discípulos creer que esto ocurriría, pero esto se lo debemos al autor de la confusión, a Pablo de Tarso, quien hizo un gran libro combinado con verdades, citando las escrituras del Padre, pero contaminándolas con la confusión y el engaño, diciendo que la ley te haría maldito, que perderías la salvación. Todas estas sutiles confusiones han llevado a tener una gran fábrica de cristianos rebeldes. Y por eso, porque hoy viene y se acerca ya el último gran diluvio, la gran destrucción de la humanidad, el gran reseteo y purga, es que por eso se hace necesario que sus verdaderos siervos prediquemos que la ley es eterna, vigente y bendita, y que hay que cumplirla para tener salvación. A lo largo de este video, de esta serie, vamos a seguir hablando sobre el tema. Vamos a avanzar diciendo que el Mesías nos dice que después de esa falta de cumplimiento a la ley, de esa maldad, guerras, terremotos, hambrunas, pestes, traiciones, persecución, nos dice que el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Así que aquí vamos también a tocar el tema, porque viene a referencia de esto, de la falsa doctrina del arrebatamiento pretribulacional. Aquí lo que dice, no Pablo, no ningún hombre, no ningún predicador, sino el Hijo del Altísimo, el que vino con el mismo Ruaj, con el mismo Espíritu del Padre, nos está diciendo, por todo esto van a atravesar los hijos de mi Padre. Mas el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. No dice, y aquellos que me voy a llevar arrebatados antes de que pase esto, yo los voy a salvar. Por favor, hay que poner atención en todas estas señales muy claras que Yeshua nos da. Y también nos sigue diciendo, y estas buenas noticias acerca del reino serán anunciadas por todo el mundo, entonces vendrá el fin. Mucho hemos oído, pero poco hemos escudriñado al respecto. Estas buenas noticias acerca del reino que viene de los cielos para instaurarse en la tierra con la nueva Jerusalén y con el reino milenial del Mesías. Estas las vino a entregar nuestro Mesías, estas buenas noticias, y las hizo difundir por medio de sus discípulos y de sus apóstoles, sus 12 apóstoles. Así que él aquí en estas noticias nos dice que el reino de Israel sería restaurado bajo el gobierno de él, de sus apóstoles, de los 144,000 que son escogidos, 12 de cada tribu de Israel, de el reino de David. Y para que ese reino que había sido destruido a causa de la desobediencia de Israel y que se dispersaron por todas las naciones, las 12 tribus, por orden del Padre, es que entonces se anuncia que nuevamente ese reino sería restaurado. Para mayor comprensión les recomendamos ver la serie ¿Qué tienen que ver los mexicanos con Israel? Es una serie de 3 partes. Se la sugerimos para que puedan entender todo esto que estamos hoy tratando en este nuevo video. Así que para aquellos que dicen ya se acerca el nuevo reino, porque las buenas noticias, como ustedes la conocen como el Evangelio, ya están anunciadas por todo el mundo. Pero aquí yo quiero que reflexionen, ¿será cierto? ¿Será cierto que ya está esparcido por casi todo el mundo el mensaje de las buenas noticias para instaurar el reino? Si nos han quitado la parte esencial, si nos han dicho que la salvación es solo por fe y no por obras,
no nos han dicho que tenemos que obedecer la ley del Padre para poder tener acceso a su reino, porque el Padre no quiere una cantidad de desobedientes. El Padre no quiere cantidad, quiere calidad. Así que si no se ha anunciado esto, sino al contrario, se ha hecho a un lado la ley, el Antiguo Testamento, han dicho que por pacto nuevo se entiende que elimina al anterior, lo cual, apelando a tu lógica, te diré que es un absurdo. ¿Por qué? Porque el Padre hizo un pacto hace muchos años atrás con la humanidad, con la tierra, cuando Noé, con el diluvio. Hizo el pacto de no volver a destruir la tierra con agua, sino que probablemente hoy sea por medio de fuego. Entonces, como señal de ese pacto, puso el arco iris. Y después de ese pacto de no volver a destruir la tierra con agua, hubieron otros pactos. Te cito el más presente en nuestra mente, que es el pacto que hace, el nuevo pacto con Yeshua, por medio de la sangre del Cordero. Te pregunto, entonces, cuando Yeshua derrama su sangre en el Calvario, ¿se dejó de ver el arco iris? ¿Quedó anulado el anterior pacto solo porque era más viejo? La respuesta es claro que no. Que te sirva por favor esto como una referencia para que no sigas creyendo en esas mentiras que el maligno, el adversario, nos ha querido meter en nuestra alma para perder la salvación. Sigue diciendo Yeshua. Ahora vamos a dar lectura al texto que está en el capítulo 13 de Mateo, para que podamos seguir entendiendo un poquito acerca de la falsa doctrina del arrebatamiento pre-tribulacional. Yeshua les contó otra parábola y les dijo: el reino del Altísimo, Eya Asher Ye, es como un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero todos estaban durmiendo. Cuando duermen, el enemigo entra, siembra una mala hierba, la cizaña, entre el trigo, y después se va. Cuando brota el trigo, también se forma la espiga con el grano, y la mala hierba brotó junto con la hierba buena. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño: Señor, Adón, ¿acaso no sembraste buena semilla en tu campo? Entonces, ¿de dónde ha salido la mala hierba? Y él respondió: algún enemigo ha hecho esto. Nosotros ya sabemos qué significa la mala hierba. La cizaña es las malas personas, los malas criaturas, porque no necesariamente tienen que ser personas, sino también esos seres que fueron los ángeles caídos, que están mezclados entre la simiente de Abraham, entre aquellas criaturas que el Padre formó para que estuviéramos en la tierra, los seres humanos. Entonces se mezcla esa maldad y el enemigo lo hace, que ya sabemos quién es, el adversario, Hasatán, que se ha atado, reprendido y alejado de nosotros en el nombre de Yeshua. Entonces los trabajadores, que esto por analogía en parábolas serían los malajim, los ángeles buenos, y le preguntan al Señor, le dicen: ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? Es decir, a los malignos. Y él les contesta: no la arranquen, porque al arrancar esa mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. La cosecha es la simbología que representa al día del juicio, cuando va a haber la gran tribulación. Entonces dice Yeshua: mandaré a los que recojan la cosecha, que recojan primero. Fíjense por favor, pongan mucha atención. Aquí el Mesías dice: yo voy a esperar a que crezcan juntos, a que maduren tanto la hierba mala como la buena. Esperemos a ver sus frutos para poder estar bien seguros quiénes son los malos. Y entonces, cuando ya podamos estar bien seguros cuáles son, voy a enviar a mis ángeles para que primeramente recojan primero a la mala hierba y la aten en manojos para
quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Miren, esto viene a derribar ese argumento de la falsa doctrina del arrebatamiento secreto y pretribulacional, en la que quieren basarse en lo dicho por el autor de la confusión, en Pablo de Tarso, pero también lo han querido conectar, y es equivocado, porque lo han querido conectar a cuando Yeshua dice: entonces habrán dos en el campo, y uno será tomado y el otro será dejado. El cristiano ha querido creer que el que es tomado es arrebatado, llevado entre las nubes en un rapto secreto y llevado al cielo, en lo que los que se quedan en un desastre terrenal en la gran tribulación. Pero en ese pasaje donde Yeshua dice que uno será tomado y el otro dejado, por favor léelo a detenimiento y tú verás que en ningún momento dice que será tomado para ser llevado al cielo o para ser resguardado de lo malo. Y aquí sí nos dice, aquí es muy claro, muy específico. Dice: voy a enviar a mis ángeles a que primero recojan la hierba mala. Es el que primero va a ser tomado. La hierba mala es el que va a ser tomado. Y el dejado va a ser el que va a ser guardado en el trigo de su granero, como aquí dice: y después ordenaré que guarden el trigo en mi granero. ¿Y qué van a hacer con esos que recogió primero a la mala hierba? Los va a atar en manojos para quemarla. ¿Qué te suena esto? ¿Con qué lo conectas? Con el lago de fuego. Bien, esto es una referencia que queremos citar para que por favor nuestros hermanos dejen de estar engañados, se sigan confiando en ese arrebatamiento falso, en el que no ha hecho otra cosa no más que hacer que se confíen tanto en que por el simple hecho de pasar al frente de un púlpito y decir una oración de fe, donde dicen recibir y aceptar la salvación del Mesías, que por esto serán salvos ustedes y su casa. Esta oración, hermanos, no es bíblica. Tú no la vas a encontrar. No es esto en lo que consiste. Yeshua dijo a sus discípulos: y al que crea en mí tendrá por señal que irá a las naciones, irá a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces predicará el mensaje y harán discípulos. En eso consiste, amigos, en hacer discípulos, no hacer repetidores de unas palabras que ni siquiera están en la Biblia. Esto equivale, y yo creo que muchos lo han notado, a que algún maldiciente y mal vividor, incluso homicida, vaya algún día a la iglesia porque su mamá se lo pide, y esta persona, quizás en algún momento emotivo, dice en el púlpito esa oración de fe, dice aceptar al Mesías en su corazón, pero como no lo siguen discipulando, nomás le dicen arrepiéntete, y no le dicen que arrepentirse es volver al buen camino, y el buen camino es saber las instrucciones que dejó el Padre, que es su ley, sus instrucciones que debemos de cumplir, y no le dicen que pecado es infracción a la ley, y no le dicen cuál es la ley y cuáles son los mandamientos que ordena el Padre, y que si no los cumples estás en pecado. Entonces esta persona que pasó al púlpito a hacer su oración de fe va a seguir cayendo en el pecado porque no fue discipulado. Y aún los mismos que están en las congregaciones enseñando, entre comillas, al pueblo del Altísimo, no están preparados. Se han conformado cómodamente con la doctrina falsa y confusa de Pablo de Tarso, quien les dice que solo por tener fe serán salvos. Seguiremos ahondando en este tema, pero por eso les pedimos. El tiempo del juicio se avecina. Las señales se están viendo por todas partes. Están habiendo muchos desastres en la naturaleza, tal cual lo dijo Yeshua, cual está escrito en Apocalipsis y en todos los textos que son proféticos. Está empezando a haber hambruna y más se va a acentuar
por tanta catástrofe en la tierra que ya no va a producir. Están habiendo crisis políticas, está habiendo una crisis moral tremendamente en la humanidad. No lo digo yo, basta que tú veas las noticias a diario para que veas cómo se aproximan los juicios, cómo se aproximan el cumplimiento de los sellos que están en Apocalipsis. Así que si tú sigues entretenido en una doctrina muy optimista, que a todos entusiasma, alguna vez a mí también me entusiasmó creer que por solo aceptar a Yeshua como mi Salvador, el medio de salvación que el Padre envió, por eso sería salva. Qué cómodo, qué fácil, pero no es cierto. Esto no es así. Ciertamente la salvación a Yeshua, que es el medio de salvación, el Padre nos lo envió por pura gracia, por puro amor. Él pudo haber optado por destruirnos y decir, la humanidad no quiere entender, de modo tal que nuevamente voy a resetear la humanidad, y lo hubiera hecho hace mucho. Pero Yeshua dijo, y si permites que vaya otra vez otra persona y les hable, vaya a esa viña y trate de arreglarla. Eso fue lo que hizo el Mesías. Y entonces el Padre así lo concedió. Quiso que viniera el buen pastor para reunir a las ovejas perdidas de su pueblo, a reunir desde los 4 puntos de la tierra al Israel esparcido. Y no nomás a Israel, sino también a todos los extranjeros que quieran adherirse a sus pactos y mandamientos. Es cuando entonces, por pura gracia, por puro amor, el Padre nos da este medio de salvación tan grande, que es el justo por los injustos, Yeshua Mashiach. Pero eso no nos autoriza para que ahora sigamos siendo rebeldes, desobedientes, que no ni siquiera observemos su Torah. Cuando tú realmente busques al Padre con todo tu corazón, te vas a dar cuenta cuánto amor le tiene Él a su ley. Cuántos textos bíblicos nos dice que nos exhorta a recordar que hicimos un pacto en cumplir su ley. Cuánto ha sido Él entristecido por culpa de nuestra rebeldía. Entonces te darás cuenta que hay una ley que el Padre ha dado, y este es el mensaje que este canal quiere decirles. Este tema es cómo se aproxima el último gran diluvio, pero este desastre no vendrá sin antes que el Padre nos esté avisando qué estamos haciendo mal y cuáles son las consecuencias de seguir así. Por eso insistimos y les ponemos muchos ejemplos. Incluso hay unos videos en el canal nuestro. Te invitamos a que des clic en el rubro de videos para que veas dónde están los videos. ¿Por qué los cristianos tienen problema con la ley? Es una serie de tres partes en las que te explicamos en formas muy sencillas cómo es que es indispensable que sigamos una ley. Mira, ahora mismo te vamos a recordar que si tú en tu ciudad cometes una infracción y la autoridad te detiene, esa infracción tiene que estar basada en un código penal, en un código de leyes o reglamentos. De lo contrario no se puede. Inclusive en derecho hay una máxima que dice que a la autoridad le es permitido hacer solo lo que la ley les permita. Si esto es así entre humanos que somos imperfectos, no podemos juzgar a alguien si no hay una ley en cual basarnos para poderle decir, esta ley infringiste. Imagínate el Rey de Reyes, Melech Malchei Amlachim, que es el creador de todo el orden y lo perfecto. ¿Crees que te va a juzgar sin haberte tenido una ley para basarse en ello, para decirte, mira, aquí estaba mi ley donde te decía que hicieras tal cual cosa y no la hiciste? Imagínate. Entonces, ¿cómo lo llamamos que es el Rey de Justicia? Es tiempo que ya voltees a ver su ley y no sigas perdiendo tu tiempo creyendo
que solamente por fe seremos salvos. Más adelante mencionaremos más citas bíblicas para que podamos profundizar en eso, y si tenemos que decir las mismas cosas 1000 veces, no importa. El mensaje de este canal, de este ministerio, es avisar a su pueblo que se aproxima el gran juicio, el gran último diluvio, por llamarlo así, porque diluvio atiende a una inundación de aguas. Pero esto es para que entiendas que así como ya hubo una vez en los tiempos de Noé, habrá otro, y que mismo Mashiach, Yeshua, nos hace referencia de ello en Mateo 24. Te vamos a referenciar otra cosa acerca de el falso arrebatamiento secreto y pretribulacional. Yeshua sigue diciendo en Apocalipsis 3:10, le habla a la congregación de Filadelfia, y entre muchas cosas, a lo que ahorita interesa es que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En otra versión bíblica, una tal Juneman nos dice: porque has guardado la palabra de mi paciencia, también yo te guardaré de la hora de la tentación, la que ha de venir sobre el orbe entero, a tentar a los que habitan sobre la tierra. Vamos a escudriñar la primera versión, y quiero decirte que aquí nota que dice: porque has guardado mi palabra, yo también te voy a guardar. No dice: yo te voy a sacar para librarte de todo lo que viene. Te voy a poner un ejemplo, como cuando tú le dices a tus hijos: hijo, ¿ya guardaste tus libros en tu mochila? Esto implica que vas a proteger esos libros dentro de la mochila, a diferencia que si tú le dices: hijo, ¿ya sacaste tus libros de la mochila? Esto implica una acción de quitar de la mochila los libros, ¿sí? Guardar es precisamente esto, proteger, pero dentro de lo mismo. Entonces Yeshua es lo que nos promete, lo que nos ofrece: te voy a guardar de la hora de la prueba. Fíjense cómo dice que va a haber una prueba, que es en la gran tribulación, sí, que ha de venir sobre el mundo entero. No dice para algunos, para los que no sean mi pueblo. Fíjense cómo dice: esa prueba va a ser para todo el mundo entero. ¿Y para qué dice que es esto? ¿Qué finalidad? Para probar a los que moran sobre la tierra. Mira, aquí hay un ejemplo muy bueno para que entiendas. El Padre nos compara muchas veces con el metal y nos dice: para poder yo saber si el metal es fino, es oro, tenemos que pasarlo por el fuego. Si no es fino, si no es bueno, el metal se derrite con la prueba. Entonces nosotros vamos a ser probados, vamos a pasar por el fuego de la prueba, que es la gran tribulación, para que ahí nosotros demostremos si realmente somos seguidores y amadores del Padre Celestial y de su enviado Yeshua, o si solamente somos seguidores de favores. Esto nos tiene que poner a prueba. El Padre está cansado de gente que solamente lo busca cuando tiene un problema. Está cansado de aquellos que solo de labios le honran y le llaman Diosito, Diosito, te quiero mucho, pero a la hora de probar su lealtad, su fidelidad y su obediencia, ese amor no es tan grande. A las primeras de cambio, a las primeras dificultades, dejan de buscarlo a Él. Yo sé que las personas que escuchan este mensaje no es por casualidad. Y estoy hablándole a alguien que me dice el Padre que le diga que recientemente está pasando por una prueba fuerte y decidió dejar de ir a la iglesia porque se siente confundido, se siente enojado, siente que Dios no le escucha. Y para esto hay una respuesta.
Si tú no quieres ir a la iglesia, no vayas, no hay problema. Si tú dejas de seguir al hombre, no pierdes nada. Pero si dejas de seguir al Todopoderoso Creador, has perdido todo, amigo. No dejes de tener tu fe en el Altísimo Creador, en tu Padre Celestial que te ama y en su Hijo Yeshua. Ahorita las iglesias, la mayor parte de ellas, están contaminadas, están llenas de religiosidad, de ecumenismo y sincretismo, de falsedad y de temor, no de temor al Altísimo, sino de temor a lo que saben que se avecina y no quieren contrariar al nuevo orden que viene. En la iglesia que te prediquen a guardar Shabbat, a guardar mandamientos, a prepararte para la gran tribulación, a obedecer al Rey, en esa iglesia quédate y apoya a tu pastor. Ora por él y apóyalo en todo lo que puedas. De lo contrario, salte. Pero si estás pasando por pruebas, aunque sea una muy buena iglesia, y te vas, no te vayas del Padre. No seas seguidor de favores. Espera que pases esa prueba para poder pasar de nivel. En toda la vida tenemos pruebas. Y solamente aquellos que son persistentes y se preparan pueden avanzar a otro nivel. Así que no te rindas. Y demuéstrale al Padre que lo sigues porque lo amas, porque lo admiras, porque no hay otro como Él, que vele por el huérfano, por la viuda, por el desvalido, porque no se oprima al extranjero, porque no hay otro como Él, compasivo, porque Él es tu Padre Celestial. Y aunque tu padre y tu madre terrenal te dejaran, aún con todo, Él te recibirá entre sus brazos de amor y te ayudará a pasar la prueba. Su pueblo, sus hijos, no somos aquellos que no pasan por pruebas. Somos aquellos que somos ayudados por Él a pasar la prueba. Que si estás triste, solo o enfermo o en pobreza, sabes que hay consuelo, que hay esperanza. No vivas sin esperanza, no vivas sin fe, no vivas sin gratitud, no vivas sin Él. Así que cerramos ese texto que acabamos de leer, recordando que esto es contundente para entender que el Padre va a probar a todos los moradores de la tierra. Sabemos cuál es la final de la prueba, pero si tú eres fiel y constante, Él te va a ayudar a pasar esa prueba. Él te va a ayudar a no caer en tentación. Por eso, en nuestra oración siempre decimos: ayúdanos a serte fieles, leales y obedientes bajo cualquier circunstancia. Y la prueba más grande que habrá sobre la humanidad es definirte a quién sigues. Si a tu Padre Celestial, a tu amado Creador y a su Mesías, Yeshua, a su enviado, o sigues al anticristo, al antimesías, a la bestia y a su falso profeta, cuando Él es facultado para tener poder sobre todo pueblo, raza, lengua y nación, como dice Apocalipsis. Y les será dado poder para hacer grandes señales y prodigios en el cielo, y engañará, si es posible, aún hasta los escogidos. Así que cuando pase que los 7 sellos que el Cordero abre y venga toda la calamidad a la tierra, la cual la producirá el enemigo, el antimesías, con la finalidad de que sea tan devastada la tierra, que entonces Él, con el poder que el Padre le permite temporalmente y por un propósito, con ese poder Él va a hacer grandes señales. Él va a decir que Él salvó a la humanidad de la catástrofe. Y entonces va a exigir adoración, va a exigir que se adore a la imagen de la bestia, va a exigir que se pongan su marca en la frente o en la mano. Así que aquellos que se dejen marcar, aquellos que por querer comprar y vender, formar parte del sistema,
por comer y por tener lujos, aquellos que lo permitan, serán los que van a entrar en la gran ira del Padre Celestial, que esto es mucho más fuerte que la gran tribulación. Esto es posterior y mucho más fuerte. Ahí es cuando sí, nuestro Padre Celestial, mediante su Mesías Yeshua, su ungido, va a reunir de los 4 puntos de la tierra a sus escogidos y nos va a proteger. Antes no. Antes será este sistema en el que el Padre va a decir: si tú, en vez de elegir mi sello, has elegido el sello de mi enemigo, del enemigo de la humanidad, entonces ya no eres parte mío. Su palabra bendita dice que nuestros nombres están escritos desde antes de la fundación del mundo en el libro de la vida. Y por mucho que tú, hermano cristiano, pides erróneamente en la oración que te ponga tu nombre en el libro de la vida, esto no es así. Tu nombre ya está escrito desde antes de la fundación del mundo. Lo que debes de cuidar es que no te borren. Lo que debes de rogar es que el sello del Padre esté en tu frente. Y ese sello es el guardar su día de reposo, Shabbat. Ahorita vamos a comentar un poquito más acerca de ello, pero esa es verdaderamente la marca que el Padre va a poner a su pueblo. Hemos avanzado mucho sobre el tema, pero vamos a continuar con Mateo 24. Y Yeshua nos sigue diciendo: así que cuando vean la abominación desoladora, el que lee entienda. En el lugar Kadosh, dicho por Daniel, este será el momento para aquellos en Judá de escapar a las montañas. Si alguno está en la azotea, no baje a recoger sus pertenencias. Si está en el campo, no se devuelva. Qué terrible será ese tiempo para las mujeres que estén embarazadas y las que estén amamantando. Ese lugar Kadosh que habla es el templo. Y pues aquí hay que leer el libro de Daniel, ese Antiguo Testamento que tanto les han querido meter en la mente que ya no lo lean, que no tiene caso, que se aboquen al Nuevo Testamento, el cual, por cierto, la mayor parte de ella, curiosamente, está escrita por Pablo de Tarso. 13 libros de los 26, la mitad son solamente para Pablo. Quizá por eso dijo que eso era su evangelio, y muchas cosas extrañas que Pablo dijo, que solamente con la revelación del Espíritu del Padre las vas a entender. Nosotros solamente cuando va saliendo el tema te las vamos a ir diciendo, pero lee el libro de Daniel para que puedas entender a qué se refiere con esa abominación desoladora, que ya alguna vez estuvo esa abominación cuando es derribado nuevamente el templo que ya estaba reconstruido en tiempos de Yeshua. Ahí incluso sacrificaron cerdo en el templo del Padre. Ahí va otro tip para aquellos que siguen comiendo carne de cerdo. También les estamos diciendo, es abominación al Padre. Si tú, cristiano, sabes muy bien que el templo del Padre es nuestro cuerpo, nuestra mente, alma y espíritu, entonces, ¿cómo es que metes algo que es abominable para el Padre en tu templo? Les aconsejamos el video que hicimos, que lo hizo mi esposo Raúl. La carne de cerdo y sus efectos, es muy buen video. También está otro, porque el Abacadosh nos prohíbe que comamos camarón y mariscos. Véanos para que puedan entender. Es un estudio de lo que dice en Levítico 11. Pero aquí tienes bastantes imágenes que te van a ayudar como apoyo para entender que estas cosas no son alimento, no son, y son cosas que nos hacen abominables ante el Padre. Bien, entonces Yeshua nos dice: oren para que no tengan que escapar ni en invierno ni en Shabbat. Todo este tema es para escudriñar muchas cosas. No podemos irnos de seguido en el tema. Yo veo que hay gente que hace videos de 10 minutos. No sé cómo le hacen, porque eso no es escudriñar la palabra. Esos son mensajes breves y nuestro canal es así, escudriñando su palabra.
Son extensos nuestros videos, sí, pero te van a ayudar mucho gracias al Padre, que es quien nos ayuda mediante Yeshua. Así que el que esté interesado realmente en conocer su voluntad lo va a escuchar y será para él delicia, aunque lo hagan por segmentos. Un día escuchas un tiempo y otro, porque miren, aquí dice Yeshua, insistentemente él nos invita a orar y nos dice que esta oración es para que no tengamos que escapar. Entonces fíjense cómo va a tener que escapar la humanidad, el pueblo del Altísimo. Vamos a tener que escapar nuevamente a donde ya hemos visto con anterioridad, a los montes, a las cuevas, a las peñas, porque la gran persecución se avecina. Pero nos da una recomendación, dice, oren para que ese escapar no sea en invierno ni tampoco en Shabbat. Aquí les pongo otras versiones, que es la Reina Valera 1960, y aquí en vez de decir en día de Shabbat dice en día de reposo, y la misma Reina Valera pero de 1865 dice en sábado. Ambas versiones están equivocadas. La de 1960 pues está diseñada para aquellos que ya por la falsa autoridad que dice tener la diabólica Iglesia Católica, que cambió el día de reposo del Altísimo de ser en su Shabbat, lo cambió al domingo. Y pues como ya mucho cristiano que dice ya haberse salido de la gran ramera sigue adorando el día que no es el día que el Altísimo marcó, pues están todavía dentro de la gran ramera, están en ramitas de la gran ramera. Por eso los invitamos a que salgan pronto de ahí, como dijo Yeshua, salir de ahí, pueblo mío, para que no lleven parte de la copa de mi ira, Apocalipsis 18. Y acá esta versión, ¿no?, que está un poquito más pegada a lo correcto al decir sábado, queremos hacerles entender que esto puede obedecer a un error por la falta de conocimiento en el contexto hebreo. No conocemos la cultura de los hebreos y por eso caemos en errores. Miren, nuestro Padre no nombró lunes, martes, miércoles, jueves a los días de la semana. Los nombró como día 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al último le llamó Shabbat. Shabbat significa en hebreo reposo, ¿sí? Y si me dices tú, bueno, es que en esta versión de 1960 dice reposo, sí, pero no te está especificando cómo es. Y la mayoría de la gente pues entiende por reposo el día que quieren y mayormente en domingo. Pero el día correcto, aquí lo decimos, es viernes a meterse el sol, al sábado a meterse el sol. Así es el calendario hebreo. Nosotros tenemos un video que te va a aportar, te va a ayudar mucho a entender esto y se llama Shabbat. ¿Qué es? Este video es muy específico e incluso mi esposo hace un calendario que te va a ayudar mucho, es muy didáctico para que entiendas. Somos tan diferentes el oriente del occidente que por nuestras culturas que nos las tienen tan distorsionadas desde el lenguaje. Por eso nosotros hemos querido empezar a cambiar palabras que están contaminadas, a empezar a decir palabras que solamente en hebreo son puras. No estamos diciendo que todo se tenga que decir en hebreo, pero hay palabras que definitivamente no las podemos decir en español porque son grave ofensa al Padre. Por eso te dejamos una tablita amarilla que está al final de los videos para que veas las palabras que hemos ido cambiando y tú digas, ok, ya entendí, esto que decía aquí se refería a qué significaba esto. No queremos contaminarnos nuestros labios, como dice en Sofonías 3:9, que nuestro Padre al final de los tiempos limpiaría nuestros labios. Así que te recomendamos que sigas obedeciendo lo que es el cumplimiento de Shabbat. Para aquellos que digan, es que Yeshua al momento de que ascendió al cielo abolió la ley, bueno, ya dijimos, esto es mentira. Y en cuanto al Shabbat, fíjate, nos está hablando Yeshua para el final de los tiempos y nos dice que oremos para que no sea el día de la escapatoria en día de Shabbat.
Eso quiere decir que este Shabbat, este día de reposo, va a estar vigente hasta los últimos tiempos. Y el Shabbat implica no hacer ningún trabajo, ninguna obra, no prender fuego, no cocinar. Es un día dedicado para nuestro papito hermoso, en el que él nos dice: hijitos, es un día en que quiero que nos reunamos como familia, que estemos juntos, a que me conozcan y yo bendecirlos. Realmente el Shabbat te bendice mucho. No se pierdan de ver el video que está por salir, que mi esposo lo está haciendo, muy interesante, que habla de qué tiene que ver el ángel que causa la muerte con el Shabbat. Y fue la primera reflexión que a nosotros nos dio para que guardáramos correctamente su día de reposo. Nos hizo entender, fíjense, cuando hay más accidentes, cuando hay más problemas, y te das cuenta que son los viernes al anochecer y el sábado durante todo el día hasta el anochecer. ¿Coincidencia? No, son señales que el Padre nos indica. Si tú guardas el Shabbat te va a guardar a ti. Es un día en que el Padre te da abundancia de alimento, de amor, de shalom, porque es un día que descansas para conocerlo a Él y obedecerlo. Es un día en que tú le das toda la halel, la alabanza. Y entonces hay algunos que contraargumentan diciendo, a lo mejor con su buen corazón, pero muy equivocados porque ignoran, dicen, es que todos los días son para el Padre. Y suena muy hermoso, pero esto es errado. ¿Por qué? Porque el Padre, Él, no nosotros, Él señaló un día para Él. Él dijo, 6 días trabajarás, mas el séptimo lo guardarás. Será un día de reposo para mí, para que me lo dediques a mí, así dice el Padre, puesto que Él mismo descansó de la obra de su creación al séptimo día. Imagínate nosotros. Es un día que te repara tus fuerzas. Es un día que si tú obedeces, te vas a reponer, vas a andar mejor en la semana. Pero si tú dices, es que todos los días son para Él, a ver, entonces no cocines todos los días, no vayas a trabajar todos los días, no hagas aquello que el Padre prohíbe en su día de reposo, en su día especial, y te darás cuenta que es imposible. Así que es hora que vayas conociendo que el día de Shabbat es para hasta el fin de los tiempos. Bueno, vamos a avanzar. Dice Yeshua, pues habrá un sufrimiento tan grande, cual nunca ha habido desde el principio del mundo, y no habrá algo así jamás, la gran tribulación. Y nos dice que si el tiempo no fuera limitado por el amor del Padre, nadie sobreviviría, mas por los elegidos el tiempo se va a limitar. No sé cómo opera esto, no sé qué más explicarte, solo te digo que yo creo que muchos hemos notado cómo últimamente las horas se van volando. Algo está pasando en el tiempo. Y yo creo que va a ser todavía más notorio en esos tiempos difíciles. Sigue diciendo, en aquel tiempo si alguien te dice, mira, aquí está el Mashiach, o Mesías, aquí está Jesús, Yeshua, o allá está, Él nos dice, no les crean. Porque van a aparecer falsos mesías, falsos profetas, haciendo grandes milagros, cosas sorprendentes, para tratar de engañar aún hasta los escogidos. Esto conéctalo con lo que dice en Apocalipsis, y así nos dice, lo que comentábamos ahorita, que a la bestia, al hijo del dragón, al antimesías y al falso profeta se le dará gran autoridad y hará grandes señales y prodigios, para que aún los escogidos, pero esos escogidos que no se prepararon, sean engañados. Porque si tú haces oración constantemente, difícilmente vas a ser engañado. La tecnología de hoy está siendo muy agresiva. Ahorita por hoy nos gusta, pero te vas a dar cuenta que todo está siendo un instrumento para favorecer el día del maligno.
¿Por qué? Porque se van a poner tantas señales en el cielo que muchos incautos van a caer. Pero dice Yeshua, yo se los he dicho de antemano. Dije, por favor, nadie vaya a reclamarle el día que vayamos al juicio, por favor, hermanos, no vayan a reclamarle. Pero ¿por qué yo no sabía esto? No me puedes juzgar si yo no lo sabía. Mi pastor nunca me habló de esto. Entonces Yeshua te va a decir, ok, tú creíste en tu pastor humano, pero ¿qué crees? Que el Padre te mandó un buen pastor. Y soy yo. Y yo te dije en mi palabra, yo te dije de antemano que todo esto pasaría y tú no me creíste. Y yo mandé a mis siervos que me tenían temor y amor, a mis siervos que me quisieron ser fieles y decir mi verdad, y tú no les creíste. Así que recuerden estas palabras para el día del juicio. Y nos sigue diciendo Yeshua, así que si la gente les dice, oigan, el Mesías está en el desierto, no vayan. O miren, está en esta habitación secreta, no le crean, porque cuando venga el Hijo del Hombre será como un relámpago que se va a ver destellar desde el este hasta el oeste. Y aquí queremos mencionarles que el proyecto Blue Beam, el rayo azul, es esa tecnología que les decimos muy agresiva para crear imágenes en el cielo para engañar a los incautos. Similar a cuando tú tienes un proyector de imágenes, no puedes proyectar ninguna imagen si tú no tienes una pared. Entonces tiene también que estar oscuro el cuarto, por lo que es muy probable que haya mucha oscuridad. Y también tiene que haber paredes para proyectar imágenes. ¿Qué son esas paredes? Bueno, sugiero pensar que sean las nubes que ellos están creando. Sí nos hemos dado cuenta como a través de helicópteros nos están haciendo cosas extrañas. Se ven rayones raros en el cielo, y quizá en parte de que a lo mejor nos estén fumigando, también sea esas nubes que están queriendo formar en el cielo, artificiales por supuesto, para crear las imágenes que ellos quieran. Y muy probablemente sea el crear una imagen falsa de que el Mesías está viniendo en ese rapto secreto en el que se llevará al pueblo cristiano. Y les pregunto, ¿qué será en realidad lo que hay ahí detrás? ¿Y a dónde los van a llevar? Pregúntense, por favor, si todo esto no es un plan orquestado por el maligno y avisado, como dice Yeshua, se los he dicho de antemano. Bueno, también nos dice Yeshua, todo el mundo sabe que donde se juntan los buitres, ahí hay un cadáver. Así va a ser como cuando yo venga, y se va a hacer muy característico, se va a ver, no es algo secreto, amigos. No dejen que los engañen, por favor. También dice, pero inmediatamente, después de la tribulación, ya comentamos las etapas, todo lo que pasaría en la tribulación, y que nos dice Yeshua, miren, va a pasar todo esto, pero aún no es el fin, ¿sí? Entonces nos dice, bueno, ya cuando haya pasado todo lo que ya nos dijo, entonces el sol se va a oscurecer, la luna va a dejar de brillar, las estrellas caen del cielo, los poderes del cielo se estremecen. Después de esto, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y todas las tribus de la tierra llorarán y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con poder y grande cabot, gloria. Entonces aquí vamos a leer entre líneas, no podemos solamente leerles, porque si no, pues entonces para eso pues tú también en tu casa lees y punto. Hay que comentar las cosas, hay que compartir lo que vamos entendiendo. Y nos dice que después de la tribulación, inmediatamente después, es que va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Es que vamos a ver a Yeshua en las nubes, no antes. Entonces, si no va a venir antes de la tribulación, ¿cómo es que los van a raptar? ¿Quién va a venir? Pregúntense, ¿quién va a venir? Porque el Mesías regresará por segunda ocasión a la luz de todos e inmediatamente después de que ocurra la tribulación. Y esas señales son
que el sol se oscurece, la luna deja de brillar y los poderes del cielo se estremecen. Conéctalo con lo que dice en Apocalipsis, dice esto. Yo creo que ahorita lo vamos a estudiar, vamos a ver las diapositivas. Y también están profecías del Antiguo Testamento, que insistimos, si no lo lees, no vas a poder entender la profecía actual y futura. Tienes que conocer la primera parte para poder entender. Por eso Yeshua dijo, yo vine a cumplir lo que decían los profetas. No vine a abolir la ley, sino a cumplirla y a cumplir lo que dijeron de mí los profetas. Y uno de ellos fue Joel, en el capítulo 2:30, que dice, el Padre dijo, daré yo muestras de mi poder en el cielo y en la tierra, habrá sangre, fuego y grandes columnas de humo. El 31 dice, el sol dejará de alumbrar, la luna se pondrá roja como si estuviera bañada en sangre. Esto pasará antes de que llegue el maravilloso día en que juzgaré este mundo. Aquí está donde el Padre nos avisaba y Yeshua nos lo confirma y nos dice también en Mateo 24:29, como en Apocalipsis, dice que exactamente el sol, la luna dejan de brillar, las estrellas caen. Sigue diciendo lo que decíamos ahora en Apocalipsis 6:12 al 14, en cuanto se rompe el sexto sello, el Cordero rompe estos sellos y dice Juan, miré y hubo un gran terremoto, el sol se oscurece, la luna se pone roja como la sangre, las estrellas caen del cielo a la tierra, está como un fuerte viento que sacude, el cielo desaparece como cuando se enrolla una hoja de pergamino, las montañas y las islas son llevados a otro lugar. Sigue diciendo en el Antiguo Testamento, en Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David. La casa de David es Jerusalén, ahí está, Israel. Dice, y sobre los habitantes de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por un primogénito. Bueno, pues para nuestros hermanos judíos que no creen que Yeshua es el Mesías, que ya vino, pues yo no sé cómo puedan refutar tan tremenda profecía, donde está avisando aquí nuestro Padre que a su Hijo amado, a quien venía en representación de él, con su mismo espíritu, con su mismo ruach, lo traspasaron. ¿Y qué pasó con Yeshua? Le traspasamos, todos, por nuestros pecados. Y habla de un hijo unigénito, primogénito. Así que bueno, a ver cómo lo refutan. También quisiera saber cómo pueden refutar todos aquellos que creen que Yeshua y el Padre es el mismo. Ciertamente yo estoy de acuerdo en que son uno solo, porque así lo dice Él. Así como Él dijo, Padre, te ruego que ellos sean uno mismo, como tú y yo somos uno mismo. Así como la madre y el bebé son uno mismo cuando está el producto en el vientre de su madre. Pero si muere uno, tienen que sacarlo. Si el bebé muere dentro del vientre, lo tienen que sacar. Porque aunque están en uno mismo, son dos diferentes y corren distinta suerte. Así como la raíz de una flor puede dar mucho, no sé si en tu país hay el geranio. El geranio es una flor muy abundante, que pareciera que tiene muchas raíces, pero es una sola, con muchísimas flores. Así que la palabra bendita dice que el espíritu del anticristo, el antimesías, es el que niega al Padre o que niega al Hijo. Entonces aquellos que dicen que es uno mismo, que es uno solo, cuidado porque están cayendo en la doctrina y en la práctica del antimesías, de negar que son uno es el Padre, otro es el Hijo, y es mucho lo que dice la Biblia y mucho en Apocalipsis, que habla que el que está sentado en el trono y el Cordero, el hombre avanzado en días, el anciano que estaba sentado en el trono y el que parecía hijo de hombre, el Cordero. El mismo Yeshua que dice, y mi Padre,
y mi Dios, mi Todopoderoso, Elí. Él les dará un nombre nuevo. Así que, como referencia que hemos dicho muchas veces, por favor sean cuidadosos también en esto. Hay otro texto clave del no arrebatamiento pretribulacional. Son muchos, pero aquí pues vamos relacionándolos con lo que ya tenemos en lectura. Y nos dice Mateo 24:31. Dice, y Él enviará a sus ángeles para que con un fuerte toque de trompeta reúna a sus escogidos. Bueno, vamos a retrasarnos para acordarnos por qué dice esto. Aquí nos dice Yeshua en Mateo 24:29, dice que inmediatamente después de la tribulación llegará la señal del Hijo del Hombre. Si lo veamos aquí. Y entonces las señales que vimos de los poderes del cielo. Pero aquí sigue, dice, entonces después de esta tribulación y las señales, dice el Mesías, yo voy a enviar a mis ángeles, a mis mensajeros, para que con un fuerte toque de trompeta reúnan a mis escogidos de los 4 puntos cardinales, desde un extremo del cielo al otro. Fíjense, aquí sí habla, y pocos lo mencionan, por no decir que casi nadie, que Yeshua es cuando va después de la tribulación, cuando aparece la señal en el cielo de él, cuando lo vemos en el cielo, es entonces cuando le dice a sus ángeles, ahora sí, ya tocó la trompeta, el shofar, y les digo a mis ángeles, vayan por todos mis escogidos, por mi pueblo, den los 4 puntos de la tierra. Ese sí es un arrebatamiento, no es pretribulacional, es después de la tribulación. No es secreto, es a la vista de todos. No es en un solo lugar, es en los 4 puntos de la tierra. ¿Y saben quién es? Es Israel disperso. El Israel que algún día estuvo en una zona geográfica, pero que ya estaba profetizado a Abraham, al padre, al papá de ellos, al antecesor, que sus hijos serían incontables como las estrellas del cielo. Entonces, estas 12 tribus que estaban en Israel, a consecuencia del pecado, el Padre les advirtió que si no obedecían les quitaría la tierra y serían esparcidos por toda la tierra. Entonces, ese Israel disperso, al que un día se le dijo, ya no eres mi pueblo, y que ahora nuevamente el Padre, por pura gracia, por puro amor, Él nos va a volver a reunir. Inclusive, recordemos que en Apocalipsis dice que cuando baja la nueva Jerusalén hay 12 puertas, y dice que en cada puerta está el nombre de cada una de las 12 tribus. Entonces, ¿cómo pretendes entrar tú si tú no entiendes que eres parte de Israel? Y el Israel tiene tanto bendiciones y derechos como obligaciones, y la obligación es guardar sus mandamientos, añadirse a sus pactos, a la circuncisión y a todos los pactos que el Padre envía, a guardar las fiestas del Altísimo de ella, que están en Levítico 23. No son solo para los judíos, escuchante, no son solo para ellos. Así que, si tú no perteneces a algunas de las tribus de Israel, no tienes un boleto de entrada, porque no dice ahí que seas de alguna tribu. Ahora, si tú dices, es que yo soy un extranjero, bueno, yo te sugiero que hagas como nosotros y que le preguntes al Padre en oración, si quieres ayunar, con un clamor humilde y constante, que te diga mediante el Mesías Yeshua, con su Ruach, con su espíritu, si tú perteneces a alguna de las tribus de Israel. Ya comentábamos en algún video no recuerdo en cuál de todos los videos, pero es un tema que tratamos recurrentemente, en el que decimos que Yeshua le dijo a la mujer sirofenicia, a la mujer de Canaán, cuando le pide que el padre sane a su hija de una posesión maligna, y Yeshua le dice, mujer, yo no he venido sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. No está bien darle
el alimento que es para los hijos a los perrillos. Entonces fíjense cómo a su pueblo le llama ovejas, les llama hijos, mientras que a los extranjeros les llama perrillos, les llama extranjeros. Entonces esta mujer, con su gran fe y humildad ante él, le ruega, le suplica, y Yeshua le hace el milagro, la sana. Pero es obvio que la consecuencia de este gran milagro y compasión de Yeshua traería que la mujer extranjera empezaría a guardar mandamientos, empezaría a añadirse a los pactos del Padre para ser parte de su pueblo, y que ya no fuera más una extranjera, un perrillo. Fíjense cómo la Biblia recurrentemente habla de los goyim, de los gentiles, para referirse a cosas malas. Siempre está conectado a algo que al Padre no le agrada. Y si ustedes se dicen gentiles, como Pablo les dijo, si les dice goyim, si se dicen extranjeros, es obvio que no van a poder entrar a la Nueva Jerusalén. No son parte del pueblo del Altísimo. Pero si ustedes, como esa mujer sirofenicia, le dicen al Padre: Padre, a lo mejor yo soy una de las tribus esparcidas, dime por favor, revélame, porque si Yeshua dijo: yo vine a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen, y si yo estoy escuchándote, Padre, mediante tu enviado Yeshua, el pastor, entonces yo soy una oveja con toda seguridad, quiero obedecer. Pero si soy simplemente un extranjero, como esa mujer sirofenicia, o como Ruth la moabita, que incluso se casó con un israelita, bueno, se casó en realidad con dos israelitas, con uno no tuvo descendencia y con el otro, no recuerdo el nombre ahorita, pero creo que era Boaz, y de ahí nace ni más ni menos que la raíz y el linaje de Yeshua, nace el rey David. Entonces, imagínate como una mujer que tenía ídolos paganos horrendos, que no quiero ni pronunciar su nombre, al momento que le dice a su suegra, la israelita: déjame entrar a tu pueblo, y tu Todopoderoso será mi Todopoderoso, y tu pueblo será el mío, y los mandamientos de tu Todopoderoso los míos. Fíjate cómo el Padre le permite añadirse a su pueblo y la ve como una israelita más. Fíjense cómo los egipcios que salieron junto con los israelitas del gran éxodo de Egipto, muchos se añadieron y el Padre los aceptó con tal de que guardaran sus leyes y pactos. Así que si tú cumples con su pacto, con su ley, con su Torah, si eres varón, te circuncidas, entonces entrarás a ser parte del pueblo de Israel. Y va a enviar por ti Yeshua. Yeshua no va a enviar por un pueblo rebelde. Yeshua no va a enviar a sus ángeles por alguien que pasó al frente de un púlpito y dijo: acepto en mi corazón que Yeshua es mi Salvador. Y listo, es todo. Ya salgo al mundo y sigo haciendo lo del mundo. No. Yeshua dice: si me amas, obedece mis mandamientos, que son los de mi Padre. Y ahorita les tenemos otro texto que también los va a hacer pensar mucho. Pero volviendo al tema del Israel disperso, que es el verdadero arrebatamiento, es al que va a reunir el Padre. En Isaías 27:6 dice: días vendrán cuando Jacob echará raíces. Jacob es Israel, y si florecerá y echará renuevos Israel, y la haz del mundo se hinchará de fruto. Esto se cumplió cuando Israel, las 10 tribus del norte, fueron esparcidas por todas las naciones. En un principio, bueno, pues en el mundo antiguo, alrededor de lo que era Egipto, Sefarat, que es España, Grecia, todos estos territorios cercanos, es cuando el pueblo se empieza a esparcir hasta llegar al Nuevo Mundo, ¿no? Todos los que de alguna tribu llegaron a Rusia, a México, a España, a Grecia, ya son israelitas que están
echando raíces en todo el mundo. Pero también habrá los que sí nacieron en Israel, ya volvieron con la diáspora judía en 1948, pero que no quieren obedecer al Padre, que incluso se jactan malévolamente de decir que el orgullo gay se reúne en Tel Aviv, en parte de Israel. Esta gente que no está obedeciendo los mandamientos del Padre no va a ser considerado como parte del pueblo de Israel. Por mucho que enseñen su ADN israelita, su pasaporte israelita, esta gente no va a entrar. Así que, si el Padre le ha dado preferencia a Israel, pero Israel tiene que honrar esa preferencia y obedecer al Padre. Y aquel que sea un total extranjero, añádase cumpliendo la voluntad del Altísimo. Isaías 27:12 dice: en aquel día ella Asherye actuará desde el Éufrates hasta el río Egipto, como quien trilla las espigas, pero ustedes, israelitas, serán recogidos uno por uno. ¿Se fijan? Aquí está otra vez el arrebatamiento bien entendido, con base bíblica, no el rapto secreto, doctrina malévola, que se la creen nada más los que somos incautos. Y Isaías 27:13 dice: sucederá en aquel tiempo, se tocará la trompeta, el shofar, y vendrán los perdidos en tierra de Asiria y los dispersos en tierra de Egipto, y adorarán al Altísimo, a ella, en el monte Kadosh, en Jerusalén. Ahí es donde se va a reunir los ángeles, los malachim, van a reunir al pueblo Kadosh, al pueblo apartado del Altísimo, para llevarlo al monte en Jerusalén. Y nuevamente formaremos parte de Israel, si así el Padre lo permite, mediante Yeshua, y uno por uno con el shofar, con la gran trompeta que nos hablan en Apocalipsis. Mateo 24:32 dice: dejen que el árbol de higos les enseñe esta lección. Cuando sus ramas empiecen a brotar y las hojas aparezcan, ustedes saben que el verano ya está cerca a la puerta. Sí, en verdad les digo, esta gente seguramente no morirá antes de que todas estas cosas pasen. El cielo, la tierra pasarán, mas mis palabras no. Pero ¿cuándo vendrá ese día? ¿Esa hora? No, mis amados discípulos, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, es más, ni yo el Hijo, solamente mi Padre. Entonces aquí también vemos que podemos escudriñar que dice que el árbol de higos enseña la lección para tener pistas. Israel es comparado con ese árbol de higos, con la higuera, y nos dice que cuando empiece a brotar y empiecen las hojas a aparecer, es que ya está cerca lo que se espera, es decir, el regreso de Mashiach. Y esto ocurrió en 1948, que ya vimos que aparecieran sus hojas, al menos la mayoría de los creyentes compartimos ese criterio, quizás sea otra, pero es hasta ahorita lo que hallamos como señal aplicable. Y nos dice también que hay gente que no, o sea, fíjense, a la gente de ese tiempo les está diciendo: van a haber gente de las que ustedes están aquí ahorita conmigo que no van a morir hasta que pase todo esto. No entendemos qué signifique. Si alguien tiene una idea, pues sería bueno que lo compartiera. Es un gran misterio, y de lo que no sabemos es mejor no hablar. Pasamos a decir que el bendito Mesías Yeshua les dice: discípulos me preguntaron cuándo vendrá el día que yo regresaré. Pues no lo sé, ni siquiera yo, menos mis ángeles. No se sabe ni el día ni la hora, solamente el Padre. Entonces fíjense cómo nuevamente hace una diferencia muy marcada entre Él, que es el Hijo, y su Padre que está en los cielos. Y dice que el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, hay mucha gente estudiosa de la palabra que nos están diciendo: ciertamente día y hora no lo podemos saber, pero el mes probablemente sí. Probablemente se pueda saber que pueda ser dentro de las fiestas del Padre que están en Levítico 23,
Por eso es bien importante que ustedes conozcan el Antiguo Testamento, que conozcan esas fiestas, que dejen de celebrar fiestas paganas que en ningún lado están ordenadas en la Biblia por el Padre. Por muy bonitas que parezcan, no están ordenadas. Y si alguno quiere celebrar a sus papás, alguna cosa noble, darle un día especial, es bueno. Pero aún mejor es que conmemoremos esas fiestas, esas reuniones que el Padre nos habla en Levítico 23. Son las fiestas de Él. Nos hace Él realmente un gran honor en invitarnos. Son maravillosas y si todos las cumpliéramos hoy día, nuestra vida sería pura alegría. Así que hay que estar atentos porque en estas fiestas van a suceder eventos muy importantes. Y si tú conoces lo que significa cada una, podrás entender más o menos cuándo pueda venir Yeshua. Unos dicen que en Yom Teruah, o sea, el día de la trompeta, en el que se va a anunciar su venida. Otros dicen que en Sukkot. No sabemos, pero sí creemos que más o menos el mes puede ser en octubre. De hecho, fíjense cómo en septiembre pasan muchos eventos catastróficos en la tierra, porque no se ha atendido una fiesta importante del Padre. Por eso no ha habido bendición. Y bueno, sigue diciendo Yeshua en Mateo 24:37, y es a donde queríamos llegar exactamente, porque ese es nuestro tema. Porque Yeshua nos habla de que la venida del Hijo del Hombre, su venida, será como en los días de Noé. Nos dice, ¿por qué? Porque como en esos días la gente estaban bebiendo, tomando, casándose y no tomaron en cuenta nada. No estaban ocupados en las cosas del Creador, estaban muy ocupados en sus cosas. Hasta el día que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, sí, también será la venida del Hijo del Hombre. Aquí tenemos un comentario. Decimos que lo más relevante, lo más importante, amigos, no es descifrar por qué Yeshua decía que en ese tiempo estaban comiendo y casándose, muy entretenidos en su mundo. Eso no es ninguna señal relevante a nuestro parecer, porque desde que el mundo es mundo, la gente estamos comiendo, casándonos, ocupados en nuestras cosas mundanas. Yo creo que aquí lo más trascendente que debemos de estudiar es por qué nos dice que como en los días de Noé. ¿Qué estaba pasando en esos tiempos como para que el Padre haya tenido necesariamente que destruirlos? Y si yo les dijera que hubieron gigantes que estaban haciendo cosas horribles en la humanidad, quizá algunos de ustedes no sepan esto y crean que es una fantasía, pero existió. Así que vamos a analizar eso, vamos a ver por qué este sistema corrupto nuevamente va a ser destruido, porque nuevamente nuestra conducta perversa es como en los días de Noé. Nos vamos a confrontar con nuestro proceder, vamos a ver cómo está la tecnología, qué están haciendo con la biotecnología, qué están haciendo con nuestro ADN, qué están haciendo con la clonación, qué portales están abriendo, qué están haciendo en el ser, qué nuevas cosas están escuchando y viendo en el cielo, qué está ocurriendo, cómo nos estamos tratando los seres humanos unos a otros, cómo nos hemos olvidado del Padre. Todo esto lo vamos a escudriñar a conciencia. Quizá pasemos fotografías, videos, para que veamos que no somos tan distintos a la gente de esos tiempos, que la humanidad gradualmente se ha ido descomponiendo. Aquí quiero decirles lo que ya habíamos comentado, que Yeshua nos dice que dos estarán en el campo, uno tomado y otro dejado, dos mujeres en un molino, una tomada y otra dejada. Dice, velar pues, porque no saben a qué hora ha de venir su Señor, no saben si el padre de familia, si el padre de familia supiera cuándo va a venir el ladrón, pues velaría,
Por tanto, ustedes estén apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la hora que ustedes no piensan. A mí particularmente no me gusta mucho comparar a un ladrón con mi Mesías Yeshua. Él puso este ejemplo para que podamos entender, quizá porque como muchos estaremos relacionados con los ladrones, entonces entendamos mejor, pero él no tiene ninguna relación con un ladrón, porque el único que vino a robar, matar y destruir es el enemigo, ya sabemos su nombre. Nada que ver con el Hijo del Altísimo, pero sirve para entender que él nos dice, como decíamos ahorita, 2 mujeres en el campo, uno tomada, la otra dejada, y ya dijimos, en base al texto bíblico que les mencionamos, la primera que será tomada será la hierba mala, la que va a ser atada, llevada a la paja, que va al fuego. A mí me gusta más mencionar la parábola del siervo fiel y prudente, que está en Mateo 24:45, que nos dice que cuando se va el dueño de la casa, deja al siervo y no le dice cuándo va a regresar. Esto con la finalidad de que cuando caiga de sorpresa pueda ver cómo se porta. Porque qué caso tendría que le diera la fecha y entonces ese siervo quizá todo el mes de vacaciones estuvo flojeando y haciendo cosas malas, y un día antes se pone a limpiar y a hacer cosas buenas, pues entonces nunca el dueño de la casa va a saber si ese siervo fue fiel o no. Entonces es un buen ejemplo para entender por qué no se nos dice cuándo ha de venir, para que estemos vigilantes siempre y prudentes, como aquellas vírgenes, 5 vírgenes que sí guardaron aceite, que sí tuvieron luz en sus lámparas, y no como las otras 5 imprudentes. Entonces dice en Malaquías 4, 1 al 4, estamos hablando del gran día del Altísimo en que hará Él el juicio. Nos dice, ya está cerca el día en que los orgullosos y malvados arderán como la paja y se quemarán por completo a causa de mi enojo. Yo soy el Todopoderoso y les juro que así será. Aquí lo citamos porque estamos hablando de los juicios del Altísimo y estamos viendo que no será con agua como en el diluvio, será con fuego, y que va a amontonar, como decíamos ahorita en Mateo, montones de paja y van a arder por completo. A esos que son tomados primero, a los que no son dejados, se les va a hacer arder por ser orgullosos y malvados, por haber dicho cosas duras contra el Padre, por no haberle agradecido, por no haberle tomado en cuenta, por haberlo abandonado, por haber apostatado de Él. Y dice una esperanza alentadora: para ustedes que me respetan, la justicia brillará como el sol y les traerá mi salvación. Entonces ustedes saltarán de alegría como saltan los terneros cuando salen del establo. Ya tengo preparado ese día y ustedes aplastarán los malvados como aplastan el polvo que pisan. Yo soy todopoderoso y les juro que así será. Qué esperanza para aquellos que le respetan, que anhelamos hacerlo. Nos está hablando de su salvación, pero dice que a esos malvados, los mismos que son salvos por Él, los van a pisotear. Y esto te conecta con lo que dice en Apocalipsis, cuando le preguntan los que vienen saliendo de la gran tribulación con ropas blancas, y le preguntan los que están sus almas en el altar, los decapitados, y dicen: ¿hasta cuándo, Señor altísimo y justo, vas a vengarte de todos aquellos que nos han matado? Y el Padre les responde: hasta que esté completo el número de sus consiervos. Pero el que mata a espada morirá. Esta es la paciencia de los Kadoshim, de los apartados. Y se conecta con esto porque dice exactamente lo que les hagan ustedes, esos malvados, los que los van a encarcelar y atormentar y matar, ellos van a pasar por lo mismo. Y ustedes van a tener el privilegio de aplastar a esos malvados. ¿Se fijan cómo la palabra se conecta? Y no hay un Antiguo Testamento desconectado del Nuevo.
Y también nos da un consejo, finalmente nos dice: israelitas, recuerden que en el monte Horeb yo les di por medio de Moisés mis enseñanzas y mandamientos. No se olviden de obedecerlos. Vean cómo el Padre constantemente nos dice que cumplamos sus mandamientos, y lo pone justamente conexo a cuando nos habla de la salvación. ¿No les parece extraño? Que nos está hablando de que habrá salvación a quien no se olvide de sus mandamientos, a quien los cumplan. Entonces, ¿cómo es que ahora queremos creer que ya no hay mandamientos, sino solo fe en el Hijo del Altísimo? En Sofonías 1:18 dice: el día que yo me enoje, dice el Padre, en el día de la ira del Altísimo, que ya mencionábamos, que esto es después de que se rompen los 7 sellos, que el antimesías toma el control y reedifica con una falsa redención, porque todo lo que hace él es para maldad, pero lo hace para que todos le rindan adoración y gratitud y se marquen por él. Entonces el Padre va a decir: el que no es contra mí, el que no es conmigo es contra mí. Y entonces es cuando se provoca la gran ira del Altísimo. Esto es todavía más grave que la gran tribulación. Dice: le voy a prender fuego a la tierra. Nuevamente hablamos de el siguiente gran diluvio que se aproxima, que ahora, yo sé que te suena extraño, porque diluvio refiere a inundación de agua, pero para que entiendas, una catástrofe de evento similar va a ser ahora, pero con fuego. Dice: y no va a haber nada que lo salve, ni siquiera su oro y su plata. Estamos viendo que ahorita los millonarios están haciendo sus bunkers, según ellos se están queriendo proteger, pero como dice en Apocalipsis, todos, ricos, pobres y todos, van a ir a las montañas, a las peñas, a las cuevas, y les van a decir: caigan sobre nosotros, para que el Altísimo no nos alcance con su ira. Pero el Padre dice: pues no les va a valer ni siquiera ese oro y esa plata que han empleado en sus bunkers, porque en un instante serán destruidos todos los que habitan en este mundo. Obvio, es todos los perversos, todos los que no fueron ya apartados para el Creador y para su Mesías. Imaginemos que un millonario, si tú tienes mucho dinero y te estás preparando, y quizá me puedas decir en tu mente: estás equivocada, porque mi papá ya hizo un búnker súper potente y nada nos va a llegar, soy ateo y no creo en eso. Pues bueno, te tenemos muy malas noticias, porque conforme a la palabra del Altísimo, que siempre se cumple, es fiel y verdadera, ni tu oro ni tu plata te va a valer. Quizá no logre penetrar un hombre con una pistola, por muy fuerte que sea, pero ¿qué tal una pequeña araña que sea ponzoñosa, una viuda negra, y mande el veneno del Padre, y con eso mueras? Por ponerte un ejemplo pequeño, pero claro que la gran ira del Padre será mucho más que una pequeña araña ponzoñosa. El punto es que nadie puede escapar a la gran ira, al gran día del Altísimo que hará juicio. Y aquí está la cita de Joel, en lo que nos dice que en su gran día, pues como lo cotejamos con Mateo 24 y Apocalipsis 6, el sol dejará de alumbrar, la luna se pondrá roja. Dice: pero yo salvaré a los que me reconozcan como su todopoderoso Creador. Mi templo está en Jerusalén, y en esta ciudad vivirán los que hayan escapado junto con mis elegidos. Se fijan, todo se conecta, todo. Nos vuelve a hablar del monte de Jerusalén, nos vuelve a hablar de su salvación, nos vuelve a decir a quién va a salvar: a los que le respetemos, a los que le hayamos reconocido como su todopoderoso. Ahora ponemos este texto de Apocalipsis 22, porque este canal insistentemente les estamos diciendo que es necesario y bueno para ustedes que dejen de aferrarse a esa doctrina malentendida de la salvación solo por fe y sin obras. Queremos insistentemente decirles lo que dice la palabra. Yeshua revela y confirma, y nos dice en Apocalipsis 22:
miren, voy enseguida y traigo aquí el salario conmigo para dar a cada quien según sus obras. Si tú ves aquí, son según la versión de la Biblia, y te fijarás que en todos dice en esencia lo mismo: regreso pronto, traigo mi galardón para recompensar a cada quien según sus obras. En todo, fíjate, simplemente les pusimos estas 6 versiones y todas hablan de que según sus obras. Por ejemplo, te voy a citar la versión Reina Valera 1960, que es la más leída. No es la mejor versión, pero es la más leída. Y dice Yeshua: he aquí, yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Verdad que no dice recompensar a cada quien según su fe? Reflexiona. Ahora vamos a saber qué significa obra según la Real Academia de la Lengua. Dicen muchas cosas, pero por citarte unos pocos, dice: obra es una cosa hecha o producida, una construcción, es un trabajo que cuesta o tiempo que requiere, es la ejecución de algo, es la labor que tiene que hacer un artesano, es la acción moral y principalmente la que se encamina al provecho del alma o la que le hace daño. Entonces fíjense cómo la obra significa un hacer, algo que tienes que producir, que construir, un trabajo que te cuesta, que requiere de tu tiempo, que requiere de la ejecución de algo. Entonces, no puede ser que nada más por pasar al frente de un púlpito y hacer una oración de fe, o en tu casa decir: tengo mucha fe, no solamente esto te salvará. Yeshua dice que le dará su galardón, su premio, a cada quien según sus obras. El apóstol de Yeshua, uno de sus 12 apóstoles, porque con Pablo serían 13 y no sé de dónde sacan 13 apóstoles, puesto que en Apocalipsis dice que los 12 apóstoles están ahí para juzgar a las tribus de Israel. Así que este 12º apóstol, Santiago, en el capítulo 2, verso 14, nos dice que la fe sin obras está muerta. Y le damos lectura. Dice: hermanos en el Mesías, ¿de qué sirve que algunos de ustedes digan que son fieles al Altísimo si no hacen nada bueno para demostrarlo? Así no se van a salvar. Si alguien no tiene ropa y comida y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada te sirve que tú le digas que te vaya bien. Abrígate y come hasta que te llenes. Lo mismo pasa con la fidelidad al Altísimo. De nada nos sirve decir que le somos fieles, que tenemos fe, si no hacemos nada de lo que pueda demostrárselo. Esa clase de fe, esa clase de fidelidad está muerta. A los que dicen que son fieles, que tienen fe, pero no hacen lo bueno, yo les podría decir: tú dices que tienes fe y que le eres fiel a Dios, y yo hago lo que es bueno. Demuéstrame que es posible ser fiel al Altísimo sin tener que hacer lo bueno, y yo te demostraré que soy fiel al Altísimo por medio del bien que yo hago. Esto es así como lo hemos visto en otras versiones. ¿Qué es tu fe sin obras? Y yo te demostraré mi fe por mis obras. Un ejemplo que yo quiero agregar es: si tú eres una persona que no te la vives en la iglesia, que no te mantienes proclamando y gritando que tienes mucha fe, pero eres creyente, tienes fe, conoces los mandamientos, sabes qué es lo que debes de hacer, sabes que debes de ayudar a tu prójimo, y en alguna ocasión llega gente necesitada contigo y tú, sin hacer mucho alarde, le das ayuda, y tus vecinos que se mantienen diciendo que son de una congregación cristiana y desprecian a esa gente y no le dan de comer, tú vas a decir: bueno, pues no creo que
que tengan realmente mucha fe, porque por sus obras los conoces. Y aún más, tu vecino que está observando todo, si observa que tú no andas pregonando por ahí con una pancarta que eres creyente, pero te portas bien, tienes buenos frutos conforme a lo que dice la palabra del Altísimo, pero tu vecino, como decíamos, no es así y molesta constantemente a los vecinos, ¿en quién crees que tu vecino va a creer que tiene fe en el Altísimo? Es obvio que en ti. Por tus obras tú puedes hablar más que por decir que tienes fe. Las obras implican acción y no hay otras obras sino las que dice y marca el Padre. No son las obras que tú decides con tu moral humana hacer, porque lo que puede ser bueno para ti, para el Padre puede ser que no. Entonces, les recomendamos el video que tenemos, Obras igual a mandamientos, para que también puedas entender un poco más acerca de lo que es el tema de las obras. Y nos dice Santiago, tú dices que existe el Altísimo y que es uno solo. Muy bien, pero ¿qué crees? Que hasta los demonios creen en él y tiemblan de miedo, pero no le obedecen por amor, por gratitud, ¿no? Entonces aquí nos sigue diciendo muchas cosas, ¿verdad? Que Abraham tuvo fe cuando le dijo, oye Abraham, salte de tu tierra y de tu parentela porque te voy a dar la tierra prometida. Y Abraham dice, sí, tengo fe, y le fue tomado por justicia. Y de ese texto bíblico se agarró Pablo de Tarso para decir, ya ven cómo por la fe eres justificado y no por obras, y el padre Abraham por esto fue contado como amigo del Altísimo, porque tuvo fe. Pero aquí Santiago, aunque no dice que le esté refutando a Pablo, ahora sí que por las obras entendemos que le refuta a Pablo, y le dice, no, mira, a lo que tú dices, yo te contraargumento y te digo, ciertamente Abraham tuvo fe, pero a esa fe le añadió una obra, un actuar, y no se quedó con solo decir, ay, sí, Padre, gracias porque me has ofrecido toda la tierra, esa tierra prometida, muchas gracias, sí te creo. No se quedó ahí, sino que él salió efectivamente de su tierra, dejó a su parentela y se fue en búsqueda de esa tierra prometida. Hubo un actuar, hubo obras, cumplió al mandamiento del Altísimo. Igual citan a la mujer que vivía en Jericó, no recuerdo cómo se llamaba esta mujer, bueno, regularmente no me gusta no acordarme, pero el tiempo ya apremia. Entonces creo que se llamaba Rabá, y esta mujer igual, o sea, ayuda al pueblo del Altísimo, no los delata, ahí en Jericó. Hay una promesa para ella de ser guardada cuando se destruya a los moradores de ese lugar, y ella no nomás cree, sino que actúa y los ayuda. Entonces el cuerpo igual, el cuerpo sin el espíritu está muerto. Así que las obras, hermanos, las obras son importantes. Con esto damos por concluido la primera esa parte de esta serie, que la hemos tenido que reestructurar para una mayor comprensión, pero debido a lo extenso que es, vamos a tener que hacer otras partes de esta serie para que puedan estar atentos a lo que continúa. Sigue, ¿qué pasó en los tiempos de Noé? ¿Qué dice el Génesis? ¿Cómo eran esos tiempos? ¿Por qué el Padre tuvo que destruir? Pero como no aporta mucha información, vamos a tomar también como referencia el libro de Enoc. Hemos decidido tomarlo como parte de esta enseñanza porque la misma Biblia lo menciona. En el libro de Pedro y en el libro de Judas hace referencia al libro de Enoc.
En capítulos posteriores vamos a poner ahí la cita bíblica para que vean que en efecto así es, se menciona, y el libro de Enoc nos aporta mucha información que estimamos que grandes intereses de gente que gobierna el mundo, gente que está asociada al mal, no ha querido que nos enteremos acerca de todo lo que dice ahí, porque precisamente la humanidad nos han querido engañar, haciéndonos creer que hay extraterrestres que son hermanos de otros planetas, que son seres más evolucionados que nosotros y que vienen a ayudarnos. Esto es falso, amigos. Así como también nos han dicho que la robótica va a evolucionar a pasos agigantados para ayuda del ser humano. Y yo tengo una teoría, puede ser muy refutable, pero es mi teoría y sí quiero compartirla. Quiero decirles que conforme lo vamos a ver en las enseñanzas que más adelante saldrán, los ángeles que algún día estuvieron al servicio del Altísimo se rebelaron siguiendo a Hasatán, que sea reprendido y atado y alejado de nosotros en el nombre de Yeshua. Y este ser se trajo a la cuarta parte de los ángeles, se los trajo a la tierra y tuvieron mezcla con las mujeres de la tierra, tuvieron una reproducción híbrida en la que eran una parte celestiales y una parte humana, cosa que fue abominable para el Padre. Y según registran las escrituras, los ángeles caídos fueron presos en prisiones, en los abismos. Hasta el día de su juicio serán así atados, hasta que el Padre decida que puedan ser desatados. Pero tuvieron esos híbridos que fueron gigantes, son los Nefilim, y estos pues no son ni humanos ni ángeles. Estos necesitan un cuerpo para poderse materializar. Estos, aunque fueron destruidos muchos en el diluvio, hay cosas que la Biblia nos menciona que nos dicen que quedaron ciertos gigantes. Esto lo dice en el libro en que hace referencia a que el rey David, creo que es Samuel, en que el rey David tuvo que luchar con un gigante, con Goliat, y habían sus hermanos. También nos menciona a otro, que ahorita estoy olvidando su nombre, pero se los voy a poner en las citas bíblicas, en donde Og, creo que se llama así, el rey de Basán, este hombre también era un gigante. Y hay cierta literatura que nos habla de que hay registros documentados que se han visto en zonas montañosas, en zonas lejanas, a gigantes, sin confundir esto con el gigantismo, que es una anomalía en las hormonas, pero hay gigantes todavía. Pero hay otros seres híbridos que no tienen una forma corpórea, son espíritu, y necesitan tener un cuerpo para que sean aceptados por la humanidad, porque muchos fueron convertidos en cosas horrendas. Algunos que han escuchado que los extraterrestres, los grises, los etcétera, tienen clasificaciones. No quiero andar en ese tema, solo decirles que sí creo que hay seres con aspecto horrendo, abominable, porque de ser seres hermosos, celestiales, el Padre los vio como algo horrible, como bastardos, espantosos, que perdieron su forma original, y al convertirse en seres horrendos y despreciables, la humanidad no los aceptaríamos, y ellos tienen que materializarse, haciéndonos creer que son, o ya sea que son seres de otro planeta, que vienen a ayudarnos,
por un planeta que está por destruirse, nos vienen a ayudar. Esto es mentira, son demonios que quieren hacerle mucho daño a los hijos del Altísimo, así como algún día el Padre tuvo que destruir a la procreación, a la reproducción de estos seres con las mujeres de la tierra. Así como los robots que van a evolucionar muchísimo, van a hacer cosas que nos van a sorprender, pero sugiero pensar que quizás sean demonios que de esta forma se van a introducir a la humanidad para que sean aceptados y de esta forma poder hacer mucho daño a la humanidad. Esto es parte de lo que vamos a comentar en las siguientes series, todo apoyado en base bíblica, con también material que está ocurriendo, material científico. Esperemos que esto nos pueda ayudar a todos a reflexionar en el rumbo que está llevando la humanidad. Y si bien no podemos responder por todos, a lo menos tratemos de responder por nosotros y nuestros seres queridos. Esperemos que podamos continuar con la siguiente parte de la serie. Y mientras tanto, les decimos al verdadero pueblo del Altísimo, Shalom.